Bien, amigos, pues ya estamos de regreso en este programa de filosofía para todas, todos y todes. Y bueno, estamos hablando acerca de los movimientos sociales en este contexto, que estamos en el 2020, con el coronavirus y bueno, con todo lo que ha ocurrido durante esta pandemia. Y bueno, pues hace un momento estábamos hablando con Estefan Gandler y con Fernando Huesca, Paulina Flores, sobre lo del significado de estos movimientos sociales y ellos estaban compartiendo que también muestran todas estas contradicciones que tiene el capitalismo y cómo estos movimientos, pues sí son, digamos, pues una respuesta ante todas estas contradicciones, ¿no?, que estamos viviendo. Este programa ha sido un poco más extenso de lo común, por lo cual lo hemos decidido dividir en dos partes y esta es la segunda parte, y vamos a continuar hablando. Y bueno, estábamos hablando acerca que la policía se encuentra relacionada con esta cuestión del narco, en estas manifestaciones que también gritan narcoestado como reclamo de quién es el que nos cuida, ¿no? Habíamos comentado también hace un momento que, pues bueno, a los gobiernos se deslindan completamente las acciones realizadas por los policías, y de no, yo no fui, ¿no? Yo no soy parte, yo no los mandé, ellos reaccionaron por sí mismos, y entonces la pregunta que mi comentario que dije hace un momento estaba relacionado con esta cuestión del narcoestado, a lo cual me hace dirigir la pregunta hacia Fernando, porque también él estaba hablando acerca de Calderón cuando se hace la guerra contra el narco, que también permite digamos, que de alguna manera hace que estas acciones por parte de los cuerpos policíacos sean como aceptados, ¿no? Entonces me gustaría platicar sobre eso un momento. Yo sé que es un poco complicado, pero darle como un poquito a comprender qué significan estas cosas, ¿no? Fernando. Sí, muchas gracias, Ariaka, por la oportunidad para participar e intervenir en relación a este tema. A lo mejor para poner una idea acá sencilla y luego irla desglosando, ¿no? Decir, bueno, pues vaya, toda la historia postrevolucionaria del Estado mexicano pues lleva necesariamente a la idea, incluso así a un Estado concreto que es ya de facto un narcoestado. Para marcar esto, no es de que México sea un narcoestado de momento así de la nada, o de que Calderón haya inaugurado un narcoestado, ¿no? De alguna manera siendo estrictos, ¿no? Sobre todo una perspectiva, digamos, materialista, ¿no? De la historia, de la sociedad, pues diremos, bueno, precisamente el propio proceso histórico de México lleva, y de que se genere una, digamos, economía marginal, en gran medida ilegal o ilegaloide, ¿no? Como dirán algunos teóricos, donde a final de cuentas la economía narco pues convive con la economía pues normal, legal, etcétera, durante décadas, ¿no? Es la llamada Pax Narca, ¿no? Donde hay capos, cárteles, etcétera, pero a final de cuentas no ves precisamente brutal, digamos, repunte de violencia, asesinatos, una brutalidad destructiva que no se había visto nunca en México, ¿no? Eso sí es específico del sexenio de Calderón, el repunte de asesinato, violencia relacionada, en este caso sí, con el narco, pero que se desata, digamos, una dinámica social muy destructiva de la cual seguimos lamentablemente cosechando los resultados, ¿no? Tal vez lo nuevo, que ya con Calderón es precisamente romper, digamos, como que esta Pax Narca establecida, y básicamente entender el sexenio de Calderón como una, pues sí, guerra del Estado mexicano contra la población civil, y población civil igual en un sentido asimétrico, ¿no? Son sectores marginados, pobres, mujeres, también en gran medida las que sacan la peor parte, digamos, de esta guerra contra el narco, ¿no? Siempre no es una guerra contra el narco estuvo siempre con el Estado mexicano, es básicamente una guerra contra la sociedad civil y sectores específicos de la sociedad civil. Entonces, bueno, pensar que mucho de la dinámica ya más como totalitaria, abiertamente represora de las autoridades policiales, militares, etcétera, pues sí, pensar que esto obedece a una tendencia que se ha agudizado del 2006 en adelante, pero que claro, digamos, la relación narco y Estado de México pues tiene una historia larga. Otra cosa antes de que se me vaya, algo muy importante que habíamos estado platicando en algunos otros programas es cómo este quiebre de la aparente democracia que ya nos platicó Estefan y Fernando,
de cómo los gobiernos se van mostrando cierto tipo de careta liberal, de careta de izquierda, de derecha, y vemos que esta pandemia donde cambian las dinámicas sociales, pero también la relación Estado, ciudadanía civil, por llamarlo de alguna manera, y cómo los movimientos sociales sirven también para cambiar como el panorama de esta relación. Ahora que hablábamos esta relación del narco y del Estado, y cómo las consignas que vimos en los diferentes momentos, sobre todo de las protestas sociales, muy de calle, pues, muy lejos de los contenidos políticos que los tienen, pues, los contenidos políticos duros, vaya, de los comunicados y etcétera, o del fondo que hay en los movimientos sociales, a lo menos en México. Las consignas son muy claras, ¿no? Lo que decía Ariam, de que los manifestantes están gritando fuera el narcoestado, y también vimos que estaban contra la violencia y contra el capitalismo. Se me hizo muy curioso escuchar las consignas. Yo ya estoy viejita, pues, de escuchar las consignas en jóvenes que los entrevistamos un poco y eran de prepa, entrando a la universidad más o menos, y eran las consignas que utilizábamos allá 10 años, 12, 15 años atrás, que tenían que ver contra el capitalismo y contra las políticas autoritarias, ¿no? Y vemos que ahora el panorama de México, bueno, esa es nuestra lectura un poco, que le hemos platicado un montón, pues, aquí en el programa, que pues después de estos gobiernos totalitarios van desmarcándose de como la idea original que tenían, a lo menos en México, de ser movimientos de izquierda, y a mucha gente hasta les dice populistas, y etcétera, pero pues va mostrando su careta más derechosa y más fascista, ¿no? Que es esto de utilizar las fuerzas policiales para reprender los movimientos sociales, y lo vimos pues en algunos otros lugares de Latinoamérica, como en Brasil, en Argentina, en Chile. Vamos viendo que después de estos gobiernos aparentemente de izquierda, de una izquierda muy destrozada y de una izquierda muy extraña, no sé cómo llamarlo en México, y ojalá nos ayuden a pensarlo, una izquierda muy fragmentada, pues vienen los gobiernos de ultraderecha, ¿no? Lo hemos visto en varias partes del mundo, sobre todo en Brasil, ahora que traen hasta la Biblia en la mano. Lo vemos con Donald Trump, que fue a hacer también unos servicios funerarios y a exigir con la Biblia en la mano. Entonces, no sé si sea como un reflejo regular, históricamente Fernando y Estefan nos podrán ayudar en eso, que siempre ha sucedido, ¿no? Los gobiernos de izquierda fragmentada traen una ultraderecha y aceptada socialmente, ¿no? Ahora, todo lo totalitarista y todo lo fascista también de la sociedad, no solamente en los gobiernos, pues son hasta aceptados, ¿no? Que sí, que metan a todos a sus casas con la policía, sí, que les den de balazos. También nos tocó platicar con personas que decían que sí, que estaba bien, ¿no? Que el coronavirus es muy peligroso, entonces hay que meter al ejército que nos meta a las casas a balazos, ¿no? Entonces, y lo dice la población civil, pues, o sea, no el Estado. Entonces, no sé qué piensen de esta careta de autoritarismo, que pues ya se les quitó todo lo de izquierda que tenían. No sé qué nos puedan decir al respecto. Bueno, tal vez digo algo yo creo que sí estamos en un momento crucial ahorita en México, tal vez en el mundo también, pero en México especialmente. Creo que si este gobierno se va más a la derecha o más a la izquierda, depende sobre todo de nosotros. No hay mucha gente de la izquierda mexicana que se juntó al gobierno, pero creo ellos les están un poco atados las manos. No pueden hacer gran cosa, es lo que observo, están como, no quieren ser antisolidarios con su propio gobierno. Yo creo que ahorita depende mucho más de la calle, para decirlo así, o para la gente que no estamos en las instituciones así directamente vinculados al gobierno, no de hacer presión para este gobierno sí sea de izquierda. Digo que está abierto. De ese gobierno se puede a la derecha sin ningún problema y también se puede a la izquierda. Creo que está bastante abierta la situación. Y dicho el paso también en el mundo, pero en México lo veo todavía más claramente. Y creo que es muy importante presionar, ¿no? Y en ese sentido, también dentro de esas marchas, no sé qué va a pasar, pero ojalá que se vayan también más a la izquierda y no a la derecha, como dije, como también siempre es una opción, ¿no? Pero me parece muy bien que en Estados Unidos se rescató mucho la parte antirracista, ¿no? Que también es muy llamativo en otras marchas, en otras ocasiones.
situaciones parecidas hace unos años, en esas protestas, después que un policía blanco mata a una persona negra, casi siempre ha sido sobre todo gente de color, como dicen allá, ¿no? O otras palabras que hoy en día se usan, que protestaron. Hoy en día es un poco diferente. También hay mucha gente blanquita, para decirlo así, que participan. Esa se me hace una muy buena señal. Sí, es como una solidaridad aún más amplia que en otras ocasiones. Y incluso, no sé si han fijado, y no sé por qué lo ha dicho, pero hasta el expresidente Bush ha criticado a Donald Trump por sus comentarios totalmente inadecuados. Entonces creo que sí, aún en los conservadores, en algunos por lo menos, hay una cierta conciencia en algunos, ¿no? Por supuesto que hay un peligro muy grande que eso se va a una derecha muy radical, y creo que es ahorita importante si hace un contrapeso, ¿no? Y en ese sentido, porque eso se vaya más a una cuestión por lo menos donde se respetan los derechos humanos y por lo menos donde se defiende la vida de la gente por darle los cubrebocas, haciendo exámenes, que es una cosa que en México está fallando por completo, que se hacen muy pocos exámenes. No hay ningún país del mundo que ha logrado controlar el virus y salir a una fase más leve de control sin los exámenes, ¿no? Aquí tiene la fantasía de la curva baja solita, no va a bajar solita, baja en el día que empiezan con exámenes masivos, así ha sido siempre en todos los países. Entonces yo creo que hay que presionar en esa dirección por todos los días que tenemos, ¿no? Y insisto, yo creo que la gente de Morena, ese es un poco el problema que ahorita tenemos. La izquierda mexicana ahorita está muy debilitada porque está en la institución, una gran parte de ella. Eso siempre pasa, cuando la izquierda se va a la institución, se debilita, porque la institución tiene que luchar, digamos, con las fuerzas internas del capitalismo, etcétera, que tratan de parar los procesos. Entonces se vuelve aún más importante aquella parte que no se metió en la institución, ¿no? Porque, insisto, los dentro de la institución solo pueden hacer algo si tienen nuestro apoyo desde afuera, ¿no? Porque sí los hay, sí hay algunos que tratan de hacer cosas de izquierda dentro, pero están totalmente marginalizados y debilitados. Se nota que su influencia es casi nula hoy en día dentro del gobierno. Entonces, pero esto puede cambiar el momento que la presión desde la calle, una presión antirracista. Es también en México un aspecto, ¿no? No se ha mencionado todavía. También creo que en México no hay que subestimar el racismo. No está tan visible como en Estados Unidos, pero no es realmente algo que no existe aquí. El mismo Tren Maya, ¿a quién no le va a afectar? No le afecta a los habitantes de blancos de Polanco, ¿no? O de Lomas de Chapultepec, que a ellos no les van a expropiar, pero a muchos grupos mayas, ¿no? El tren irónicamente se llama Tren Maya, debería llamarse Tren Antimaya, pero el Tren Antimaya va a hacer que el tren y todo el proyecto, que es mucho más que el tren, va a expropiar a miles y miles de personas y también de ejidos de ellos. Ese es el proyecto principal, un proyecto de expropiación. Entonces, esto hay que tratar de parar, no hay que ser solidarios. Esa es una lucha antirracista que aquí va también en México, porque sí hay un cierto racismo claramente en el Tren Maya, a lo mejor no formulado, a lo mejor ni siquiera consciente, pero objetivamente es un proyecto racista, ¿no? Que va a afectar mucho a comunidades indígenas y va a favorecer a capitalistas blanquitos. Entonces hay que hacer un movimiento antirracista también en México. Y con esto a lo mejor impulsar los restos de izquierda, que creo que sí existen en Morena, porque ellas tengan otra vez más fuerza para así hacer un gobierno verdaderamente de izquierda. Eso es lo que yo como veo ahorita la situación en México. Gracias. Yo apuntaría un par de puntos sencillos, precisamente haciendo eco de lo que ya se mencionó, que el gobierno actual, digamos así, Obrador, el Poder Federal, puede ser caracterizado como izquierda, digamos, en un sentido sustantivo. Pues yo creo que sí está mucho ahí en duda, ¿no? Hay fuertes sospechas, ¿no? De que gran parte de la política pública de Obrador no va, por así decirlo, en un sentido de izquierda, socialista o incluso socialdemócrata, sino incluso en un sentido que raya con política neoliberal, es decir, de capitalización, de industrialización, de apropiación, digamos, de zonas como recursos naturales de ecosistemas para, pues, más bien orientarlos hacia la industria o el capital global. Digo, esto, yo diría, siendo estrictos, no es izquierda, por lo menos en ese sentido, tal vez más radical, izquierda socialista, o incluso tal vez a nivel de socialdemocracia alemana, Obrador detrás, por no tener, digamos, como al parecer de momento mucho interés en política salarial o en algo que incida más sustantivamente, ¿no? En sectores trabajadores, como que la gran lucha de Obrador, y él lo repite por todos lados, es por los pobres, es como una idea, yo diría, mucho más cristiana, ¿no? Que socialista.
que eso tampoco es para descartarlo así, digamos, sin más, ¿no? Porque yo diría que tal vez ese carácter, ¿no? Como de, en todo caso, izquierda blanda o izquierda cristiana, pues es lo que hace que Obrador de momento no sea un Calderón, un Trump, un Bolsonaro, y que eso precisamente abra, ¿no? Para la sociedad civil en México, pues más oportunidades de acción, de democratización, como ya se ha dicho, que tal vez en otros países están mucho más bloqueadas, ¿no? Por formas más totalitarias de control estatal sobre la población. Creo que en México igual sí se puede tener un terreno tal vez más esperanzador de que con alguna acción y organización social bien establecida y diseñada, pues sí se pueda democratizar o incidir más la población civil en la política pública mexicana. Creo que la oportunidad está abierta justo por tener de nuevo Obrador en el Poder Federal y no a alguien más, que seguro sería mucho más represor de lo que incluso tenemos actualmente. Y marcar también una puntualización sobre el proceso que ocurre actualmente en Estados Unidos a nivel de descontento social. También se mencionó, digamos, allá, en gran medida tiene que ver con una protesta ya bien generalizada contra la violencia racial del Estado norteamericano, contra población afroamericana, pero también población de color, ¿no? Es decir, latinos, migrantes, etcétera, ¿no? Podría pensar que a final de cuentas en Estados Unidos hay una conciencia social bastante fuerte e interesante, ¿no? Incluso en un sentido de izquierda, que ya responde precisamente de manera masiva y de una u otra manera medio organizada justo a esta violencia racial. Es decir, como para marcar que es importante a nivel de estas digamos, luchas sociales, movimientos sociales, aunque no estén del todo organizados de momento, ¿no? Pero sí pensar en un ideario de metas comunes. En Estados Unidos es claro, es contra la violencia policial, en concreto contra estos sectores marginados por color de piel. Pienso que en México sería interesante poder trazar igual esta agenda de intereses comunes, ¿no? Es decir, más allá del capitalismo en general, que sí es un problema grave en todo el mundo, sí, bueno, de metas específicas en México, ¿no? En este caso, especialmente la discriminación a grupos, personas indígenas y, por supuesto, también el repunte, digamos, de tendencias totalitarias que son intrínsecas a cualquier estado, que han repuntado después del sexenio de Calderón. Creo que en México una gran, digamos, incidencia social podría ser justa esta, ¿no? Para hombres y mujeres, así, digamos, de diversos diversos colectivos, ¿no? Diversos intereses de raza, género, clase, ¿no? Precisamente en México pensar que hay que disminuir la brutalidad policial, ponerle correa precisamente a las autoridades policiales y militares, justamente para que no detengan ilegalmente, que no asesinen así con impunidad como lo han estado haciendo, ¿no? Recientemente, tal vez desde el 2006 a la fecha. Entonces, bueno, como que pensar en qué metas comunes, ¿no? Podemos compartir diversos colectivos e ir por ahí. En Estados Unidos esto ha sido fructífero, ¿no? A la fecha. Sí, claro, y lo importante que es esto mismo que tú mencionas, perdón, que es precisamente ponerle correa a la policía. Aquí la cuestión es ¿a quién? O sea, ¿a qué tipo de policía estamos hablando? Pues, ¿no? Porque estuvimos platicando y viendo durante esta semana, y lo comentaba hace un momento, que mientras haya una implicatura o una implicación entre la policía con el narco, pues entonces ¿a quién es el que vas a responsabilizar de los actos, ¿no? O sea, si hay un gobierno que no responde al llamado de la ciudadanía y que lo responde con violencia y represión, pero después dice, no fui yo, entonces, ¿de quiénes son esas acciones? Pues, ¿no? Entonces, a mí me parece muy, muy interesante y muy importante pensar quién se responsabiliza y a quién se le va a poner la correa, ¿no? Si hay una policía libre, que no libre, lo digo así irónicamente, ¿no? Que toma decisiones por sí mismo, y después la propia policía no se responsabiliza, y entonces quedan los ciudadanos responsabilizándose a sí mismos de ciertos actos o intentando responsabilizar a alguien, ¿no? Entonces, lo que decía Paulina hace un momento, decía, bueno, pues el pueblo son los responsables de que esto pase, porque él no se puso el cubrebocas y estaba fuera de casa. Entonces, ahí me parece como bien difícil y complicado, al menos en la situación en México, a falta de estas, no sé si haya falta realmente, o quizás sí, de esta organización, pues, y de estas metas en común. ¿Es contra la violencia o es contra quién? Porque luego también vienen como estas ondas de, no, esto es politizado, ¿no? Lo hizo Morena, ¿no? Por así decirlo. Lo empezó a hacer Morena y por eso se están manifestando, ¿no? Que es lo que aquí se estaba mencionando mucho, que quienes habían cometido estos actos aquí en Guadalajara, que habían incendiado camionetas, pues eran personas que venían de la Ciudad de México
y que le estaba responsabilizando al partido de Morena. Entonces me parece como bien complicado al momento de hablar de esta organización. ¿Contra quién nos unimos? Pues vaya, ¿no? Al principio del programa, en la primera sección, que ustedes pueden seguir escuchando en Spotify, estaba diciendo Gandler, me parece, que hay una pregunta de qué es lo necesario ahora, en tiempo de coronavirus. ¿Qué es lo necesario ahorita? Producir autos, producir cubrebocas o producir represión para contener a una ciudadanía, ¿no? O sea, ¿qué es lo necesario? Entonces, sí se me hace como bien complicado y quisiera que me ayudaran a comprender quizás un poquito más, o a lo mejor ya hice un comentario enorme y ya me empecé a perder en la marea del vaivén de las preguntas. Entonces me gustaría si me pudieran ayudar a comprender en esta cuestión de lo necesario en tanto a la represión, pues, o sea, qué tipo de represiones se viven y cómo responsabilizar y cómo unirnos contra algo específico. No sé si me di a entender. Sí, bueno, yo creo que la represión obviamente es lo que siempre hacen las clases gobernantes cuando sienten que hay descontento social, ¿no? Y ahorita es justo empezando eso, ¿no? En Estados Unidos han detenido cientos y no miles de personas en las marchas y aquí empieza también eso. Claro, es que ellos no saben cómo reaccionar, pero de todos modos yo creo que por supuesto hay que criticar la represión y luchar en contra de ella. Y hay que criticarla, y más si llega al extremo de que gente muera, pero yo creo al mismo tiempo no hay que cometer el error que a veces se comete de concentrarse demasiado en el tema de la represión policíaca. Yo creo que hay que ver la represión como un fenómeno social más general, ¿no? Y insisto, no es mejor morir como trabajador de la basura de una ciudad porque no me dan cubrebocas o porque me mate un policía. Los dos son responsabilidad del Estado. En los dos casos es difícil demostrarlo. En los dos casos se lavan las manos, por supuesto, pero en los dos casos sí hay una responsabilidad. Y el Estado, digamos, da la cara. En el fondo es la forma de reproducción capitalista, ¿no? La clase realmente gobernante, que obviamente no son los que tienen los cargos, ¿no? Sí son los que toman las decisiones económicas. Entonces yo creo que no hay que perder esto de la vista y hay que también entrar a la lucha ideológica, ¿no? Porque hay alguna paralela muy interesante entre lo que pasó en Guadalajara y también el discurso federal. En los dos casos se quiere individualizar, no la responsabilidad, ¿no? Y en Guadalajara dicen, bueno, si no usas cubrebocas, eres un criminal, es individualizar el problema en vez de hacer una solución social como exámenes, test, ¿no? Mejores hospitales, cubrebocas, etcétera. Y en el gobierno federal hay como este discurso de la corrupción hace que el virus siga más, ¿no? Sean mejores personas, etcétera, que en el fondo ideológicamente es muy parecido. También es individualizar el problema. Ustedes son malas personas, y puesto el virus, ¿no? En vez de decir que es un problema social, donde también el Estado tiene que dar su parte, pero insisto, donde la solución, obviamente, de esto estoy convencido, que es la superar como tú dices, Ari, no el capitalismo, como dicen los chavos en las calles. Por supuesto, mientras haya un sistema represivo y explotador, siempre va a haber pandemia, siempre va a haber mucha gente que muere por razones totalmente ridículas, como un virus que en verdad es bastante inofensivo este virus. Lo único que tiene, que se pasa muy fácilmente de una persona a la otra, y que no se cuida suficientemente a la gente que se enferma. Si esas dos cosas sería mejor digamos, sería algo que no se obliga a la gente a trabajar en condiciones inaceptables sin protección, que hace que se transmite, y si habría un adecuado cuidado, no habría este virus. No sé si han visto el caso de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tiene la ventaja de ser isla, pero ya han realmente superado el virus, no solamente han aplanado la curva, como dicen aquí supuestamente, sino realmente ya prácticamente no hay casos, y esto debe ser la política de todos los estados, hacer que el virus desaparezca, y es relativamente fácil. En una sociedad, si no fuera capitalista, el virus ya no existiera, estoy totalmente seguro, ¿no? Porque habría protección para todos y habría también atención médica adecuada. Es bastante fácil, el virus en sí no es tan peligroso. Peligroso es la forma de reproducción capitalista, es la que realmente nos mata, ¿no? Sí, gracias. Algo súper rápido para meterlo en todo lo que estamos platicando, sobre todo en focalizar bien los puntos hacia donde vemos que podría ir la protesta social, más que algo más generalizado, como decía Fernando, sí, contra el capitalismo, pero algo más concreto. Se me hace muy interesante que
ahora con lo de la represión policial que se está focalizando ahí el tema de las protestas aquí en Guadalajara y en varias partes del mundo, el tema de la policía, de quién cuida a la policía, ¿no? Recuerden que hace algunos meses los movimientos feministas aquí en Guadalajara, a lo menos, y en CDMX, tenían esa consigna tan interesante que era: la policía no me cuida, me cuida a mis amigas, ¿no? Que tenía que ver con la represión y las violaciones sexuales de elementos de policía estatal y municipal, si mal no recuerdo también, a mujeres en específico. Y lo que yo vi ahora en este movimiento contra la brutalidad policial es que los grupos de chavos y chavas todavía tienen un discurso sumamente machista y sumamente de derecha. Lo que vi ahí platicando y escuchando consignas y escuchando lo que tenían que decir las personas más jóvenes en las manifestaciones, pues todavía tenían estas actitudes paternalistas hacia las mujeres, esas actitudes de, ay, no, ahí te ves muy mal, y pues que en el fondo pues son profundamente machistas, ¿no? A lo menos las que vimos el jueves, el viernes y el sábado, todavía son profundamente machistas y todavía los policías amenazan con violencia sexual a las mujeres, ¿no? Entonces, creo que esa parte de acusar una parte y abrazar la otra, como decimos aquí en México, asustarnos de una cosa y abrazar la otra, creo que es sumamente peligroso, por también lo que decía Estefan, que los movimientos sociales prácticamente pueden elegir irse hasta la derecha o hasta la izquierda, ¿no? Que creo que sería un buen análisis pensar en los movimientos feministas, que las compañeras han mostrado esa característica, ¿no? De irnos al meollo del asunto, ¿no? Que serían las relaciones profundamente machistas y las relaciones paternalistas que se conectan muy bien con los modelos de producción y los modelos de gobernanza muy, muy totalitarista que están profundamente pensados desde las organizaciones más pequeñas, ¿no? Que comienzan con las familias locales, con cómo nos relacionamos los unos con los otros, que tiene que ver con el machismo. Digo, no sé, porque aquí luego platicamos de eso muchísimo, y sí me gustaría como hacer esa relación de los movimientos sociales, ¿no? Que aunque son de más jóvenes y jóvenes, de todas maneras, son profundamente machistas y racistas, es lo que nos encontramos en las calles. Bueno, a lo menos lo que yo me encontré. Si alguien nos puede decir qué más se encontró, pues estaría genial. Me parece muy interesante este punto que adelantas, Paulina. Ahorita me gustaría retomarlo, precisamente el del machismo y justo luchas sociales contestatarias. Solo regresaría así muy rápidamente al punto justo de las como metas concretas, ¿no? Tal vez como a corto plazo, ¿no? En relación a violencia policial y movilización social. Me parece que hay mucho interesante precisamente en la historia de la militancia afroamericana en Estados Unidos, donde en gran medida un objetivo concreto pues ha sido, en relación precisamente a procesos de brutalidad policial, pues encarcelar y procesar a los responsables, y de manera ejemplar. Veo mucho de lo que ha hecho Angela Davis, ¿no? El rol del partido Pantera Negra en Estados Unidos es eso, ¿no? Identificar dónde hay violencia contra un individuo de esta comunidad afroamericana y hacer presión social montón para que los agresores, quienes han cometido una infracción incluso legal, ¿no? Contra un afroamericano, pues sean procesados y castigados. Y hasta donde tengo entendido, esto ha sido bastante fructífero, es un movimiento igual ya bastante organizado, organizaciones, asociaciones civiles, etcétera, que básicamente de nuevo ya tienen esta meta, ¿no? Identificar dónde hay esta violencia específica hacia sectores ya ahora, ¿no? De colores, precisamente, reprimidos especialmente en Estados Unidos. Y de nuevo, acá como que en México me parece que podemos ir como por ese lado. O sea, en el caso de Giovanni, que ya se detuvieron, ¿no? Los responsables, pues vigilar que sean procesados y castigados ejemplarmente, no dejar precisamente en este aspecto quieto, tranquilo al aparato de Estado como para que violente, mate así, con toda impunidad. Entonces, no, o sea, de alguna manera hacer ahí presión, un montón social, desde el periodismo, redes sociales, la calle, todos los medios posibles, ¿no? Asociación civil, etcétera. En este caso, con la meta concreta, ¿no? Estos militares o policías que han agredido precisamente a individuos en nuestro país de manera extralegal y
ilegítima, injusta, etcétera, que sean procesados y castigados, una como meta tal vez muy concreta. Y definitivamente a nivel más general, pues está justo el tema del capital, igual como ya Stefan ha insistido en esto, ¿no? Donde se suma, me parece también muy relevantemente el tema del machismo y la violencia patriarcal, por así decirlo, ¿no? Desde una perspectiva de izquierda, yo diría en este sentido marxista, comunista, ¿no? A lo mejor de los términos, ¿no? Pues no deja de lado precisamente la manera en la cual, en este caso, ¿no? Sectores sociales como las mujeres o ahora, digamos, identidades de género alternativas, no solo heteronormadas, etcétera, como a final de cuentas, también conforme funciona la reproducción del capital, también funciona la reproducción de represión justamente hacia la mujer o, de nuevo, alguna identidad de género distinta de la heterosexual. Como para pensar, a final de cuentas, ¿no? Haciendo eco, de nuevo, de Davis y de Marcuse, lo mismo, que va igual, así como una lucha contra el capital, la falta de democracia en los procesos económicos, también un proyecto de izquierda radical necesita una lucha antipatriarcal, una lucha antimachista, ¿no? Donde cada, digamos, agente militante, radical, que se suma a una lucha emancipatoria, pues también tenga en cuenta, ¿no? El patriarcado y la violencia de género como un problema grave que va junto con el capital, ¿no? De nuevo, Angela Davis, raza, género, clase, todo esto va junto, ¿no? También tenerlo en cuenta, ¿no? Yo diría como para las luchas sociales en nuestro país. Sí, bien, bueno, vamos. Bueno, si quieres, sí, vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplan fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Ya estamos de regreso y bueno, hoy nos acompaña Stefan Gandler, Fernando Huesca, Paulina Flores y estamos hablando pues de los movimientos sociales. Les recuerdo, yo soy Ayán Martínez Ayón, siempre se me olvida decir mi nombre, yo estoy ya nomás aquí emocionada con lo que estamos platicando, pero bueno, es que la verdad es que esto que estamos hablando es sumamente importante reflexionar y pues cuestionarlo también. Algo nos iba a comentar Stefan Gandler, nos quedamos ahí con el machismo y fuimos a corte rapidísimo, pero bueno, vamos, Stefan, te cedo la palabra. Muchas gracias. Sí, sobre lo que Fernando y Paulina y tú, Ari, dijeron. Nada más quería mencionar, estoy de acuerdo, ¿no? Que hay un problema que rebasa, digamos, incluso las clases altas y también los gobiernos y el Estado, que es un problema social, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que se mencionó, que, ¿no? Sí, las cuestiones patriarcales y también racistas y otras formas, ¿no? El antisemitismo, lo que ahorita es muy fuerte, el rechazo a la gente enferma, ¿no? Ustedes saben, hasta había gente que han sido asesinadas o porque se pensaba que podrían estar enfermos o transmitir el virus por ser enfermeras, ¿no? En Coahuila, etcétera. No, todo eso son algo típico de nuestra sociedad. Y yo creo que justo el último punto, todavía no lo hemos mencionado, ¿no? Esta extraña idea que ser enfermo es algo malo y ser, ¿no? Como mala persona, ¿no? Y ser sano es buena persona, no como, insisto, lo piensa mucho en la gente y los mismos gobernantes lo dicen, por lo menos el presidente de la República lo dijo y es peligrosísimo, ¿no? Esta ideología es muy peligrosa, es de derecha, eso sí, de extrema derecha, hacer culpable a la gente por su enfermedad, ¿no? Entonces yo creo que es absurdo, ¿no? Esto lleva obviamente directamente a la exclusión y llama, prácticamente invita a la gente a perseguir a los otros. Entonces yo creo que sí estamos en una situación muy, muy
problemática, pero insisto, es un problema social, ¿no? Sería demasiado fácil decir que solo son los presidentes o los capitalistas o los copresidentes municipales o los partidos. Realmente es algo, y pues es tan difícil de superar lo que está desde hace muchísimo tiempo en las sociedades, ¿no? En el caso del racismo, por lo menos desde la esclavitud. Y la cuestión misógina, patriarcal, seguramente esto aún, no sé, tal vez más vieja, aunque la esclavitud misma es más vieja, ahorita pensé en la moderna, pero en la esclavitud también antigua, muy vieja. Entonces yo creo que sí hay que lograr también ideológicamente superar eso, ¿no? Que logra en la sociedad un cambio de actitud, ¿no? Lo que tú dijiste, Paulina, que hasta en las marchas, las actitudes como machistas, ¿no? Entonces, creo que ese es tal vez el punto más importante en todo eso, pero insisto, como había en las marchas de Estados Unidos una participación de gente llamada blanca muy grande, siento que a lo mejor está pasando algo, no estoy seguro, por lo menos en el punto del racismo, ¿no? Yo creo que hay que retomar eso, ¿no? Esa se me hace una buena señal, ¿no? Pues si no hubieran pasado cosas así, pensaría que sí estamos ya en un peligro muy grande y ya nos hace un nuevo fascismo, pero yo, como dije hace rato, creo que sí está abierta toda la situación, sí hay como una posibilidad que se vaya a la derecha, pero también hay como elementos, también la gente joven que mencionaste, que pueden ser muy ingenuos, bueno, en el mejor de los casos, ¿no? En lo que mencionaste, Paulina, y retomar viejos esquemas de exclusión y de menosprecio, etcétera, pero a lo mejor también al mismo tiempo, ¿no? Como dijiste, en los movimientos feministas, en las chavas que toman la Facultad de Filosofía y Letras, la UNAM, etcétera, y en el apoyo que recibieron, sí hay también una esperanza de una toma de conciencia de que sí hay que superar esas formas sociales de sentirse superior uno al otro, ¿no? Pero yo creo que si esto se lograría ahorita sería una maravilla, pero sería muy importante organizar el debate con esa perspectiva, ¿no? No solamente decir que son los policías, y no lo digo para defenderlos, no los gobiernos, y tampoco lo digo para defenderlos, pero insisto, ¿por qué fueron elegidos esos gobiernos? Porque mucha gente, como ustedes dijeron, está de acuerdo con la represión, está de acuerdo con la exclusión, pues habría que luchar ideológicamente en el campo ideológico también en contra de esas formas nefastas de pensar, ¿no? Y de actuar. Sí, esto quiero decir. Yo haría eco, sencillamente, de lo que ha comentado apenas Estefan, de en efecto, pensar que estos movimientos sociales, digamos, si uno tiene confianza en ellos y se suma a ellos de alguna manera, ¿no? Es decir, que debe ir implicado un cambio de actitud, precisamente una como toma de conciencia de todos estos procesos de exclusión racial, de género, de nuevo, como para no dejarlos fuera de los objetivos políticos a nivel del trato de las autoridades, de algún empoderamiento a nivel económico, regional, etcétera. Es decir, sí, eso es necesario, está bien sumarse con el cuerpo a estas luchas, digamos, políticas económicas, pero no está excluido, de nuevo, precisamente un cambio de actitud en el aspecto de las asimetrías, de nuevo, en términos de raza, género, ¿no? Y lo mismo también, clase, tomarlas en cuenta, ¿no? Como algo que va bien, precisamente con un proceso emancipatorio. Y la otra idea que quería comentar, también haciendo eco del último, es en efecto, ¿no? Yo era esto como para todo el mundo, ¿no? En Estados Unidos, Europa y México. Pues debe tener mucho cuidado a nivel, digamos, individual, opinión pública, con estas correlaciones, ¿no? Que de alguna manera poner como objetivo, así sin más, de la política pública, la salud, así de los individuos, decir de, bueno, pues a lo mejor sí en un sentido superficial, inmediato, pues sí, todos queremos salud, ¿no? Pero decir, bueno, si se convierte en una casi como obligación moral mantenerte sano, o sea, no contagiarte de coronavirus, como antes en su momento fue no contagiarte de VIH, ¿no? Se puede crear una biopolítica, ¿no? Como en los posmodernos, ¿no? Muy peligrosa. Si nos estamos como que muy en serio eso de repente que circula en medios de comunicación, de que debes tener una atención así como que muy intensiva hacia tu propia salud, de que si no, pues no estás respetando al otro, etcétera. Sí, bueno, mucho cuidado con ese discurso, ¿no? O sea, poner la salud así como un mandato total, puede tener esto definitivamente, toda la aplicación totalitaria que se quiera. Decir, bueno, ok, si entonces todos debemos estar sanos, pues se justifica que los militares metan a la fuerza, ¿no? A balazo, quien no usa cubrebocas porque va junto, ¿no? No te infectes de coronavirus, usa cubrebocas supuestamente. Esto igual como Esteban, pues tampoco realmente funciona, ¿no? Es un virus así literal del cual es muy difícil
evitar que nos contagiemos. Así como es bien difícil que no nos dé una gripe en algún momento de nuestra vida, en alguna época del año, es muy difícil, yo diría, como veo la situación actualmente, de que no vayamos a pasar todos de una u otra manera por el coronavirus, ¿no? Entonces, sí, bueno, poner como mandato absoluto en la política pública, en tu moralidad individual, no te contagies de coronavirus, yo siento que va a ser muy peligroso, ¿no? Es algo que creo que habría que tomar con mucho cuidado, ¿no? Sí, de hecho, a mí me parece muy, muy importante. Digo, en un principio del programa empezamos a darle foco a lo que había ocurrido con los movimientos sociales a partir de estas acciones por parte de las policías, tanto en Estados Unidos como ahora aquí en México, pues que lo hemos estado analizando. Y sí, o sea, efectivamente, como decía Gandrer hace un momento, es la punta del iceberg, ¿no? O sea, hay todo un problema social, un tejido entre construido y destruido que pues va cambiando constantemente y que efectivamente no es el foco principal. O sea, sí es importante todo esto que está ocurriendo, pero no es lo único, sino que todo está como entrelazado en un problema social muy, muy fuerte que solamente analizándolo pues desde estas contradicciones culturales que hablaba Fernando también hace un momento, de todo lo que hemos estado tratando de analizar con Paulina Flores sobre también estos actos de machismo o que también pueden estos movimientos irse a cualquier lado, ¿no? O sea, a la derecha o a la izquierda, nos ha llevado pues hasta ahora a esta reflexión sobre que no es exclusivamente de la policía, sino es todo un complejo, todo un sistema que se construye y se deconstruye con estos, digamos, momentos, ¿no? Y que estos momentos hacen que se transformen las cosas. Ahora, lo delicado ahorita, y es lo que a mí me gustaría como ayudar a entender un poco más, es esta problemática entre irse a la derecha o irse a la izquierda en estos momentos, ¿no? O sea, hablando de la salud pública, de irse a la derecha o a la izquierda cuando tenemos una idea de salud tan complicada, ¿qué consecuencias pudiera tener ir hacia un lado o ir hacia el otro o quedarse como en el medio? O sea, ¿qué problemáticas, hacia dónde apuntaría tomar una decisión como esas? ¿Quién quiera responder? Si se puede, obviamente. Bueno, tal vez un comentario y también que tomando lo que tú dices, Ari, y lo que dijo hace rato Fernando, yo creo que sí es, claro, hay un derecho de estar enfermo. Si alguien quiere estar enfermo, o digamos, o dice no me queda de otra, entonces tiene el derecho de serlo. Y por esto no, por ejemplo, se puede decir, bueno, entonces estás enfermo, entonces puedes morir, como dijo la gobernante de la región de Madrid. No, yo creo que sí está, digamos, también derecho a la salud, ¿no? Y digamos, pues en ese sentido es problemático que no dan los cubrebocas al personal que lo necesita, pero yo creo que es un derecho. Y los gobiernos, en vez de reprimirnos, lo que deberían hacer es ofrecer la posibilidad de los que quieren cuidarse que se cuiden. Porque no conozco ni un solo trabajador de la basura, por ejemplo, que no se pondría el cubrebocas si no se lo si se lo dan, ¿no? Y no los de la basura que vienen aquí a caer en el vivo me han preguntado si no tengo cubrebocas para ellos, porque ellos quieren ponérselo, no se lo ponen porque no quieren, si no se lo ponen porque no tienen. Entonces yo creo que ese es el problema, se quiere convertir un derecho a una obligación, ¿no? Y tenemos, insisto, tenemos derecho a ser sanos y tenemos que cuidarnos, pero si alguien dice estoy enfermo y todos esto no quita mis derechos como ciudadano, como humano, que va a participar en la vida cotidiana, por supuesto tiene derecho a estar enfermo en ese sentido, de participar en la vida aún estando enfermo, sea lo que sea que tenga, sea el coronavirus o otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante y los gobiernos quieren convertir eso, quieren deshacerse de su responsabilidad, de por ejemplo conseguir cubrebocas para todos, o sea, 3 veces al día que cambiarlos si uno es médico, por ejemplo, ¿no? Y se quitan esa responsabilidad, moralizan todo y luego nos obligan a estar sanos, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser muy, muy cauteloso con eso y si me enfermo es mi problema y hasta me pueden castigar, incluso en el caso extremo de España, incluso me pueden mandar a la muerte si estoy enfermo. Entonces yo creo que ese es el punto que hay que ver, hacer claro, la obligación está exclusivamente del lado de los gobiernos y las clases altas. Ellos tienen obligaciones y no las cumplen. Incluso en la persona pienso que cuando termina esto habría que hacer juicios. Habría que meter la cárcel, no solamente castigar con multas, sino la cárcel por los capitalistas que obligaron a sus obreros a trabajar y se murieron. Eso es una forma de matar, ¿no? Y sí debería de perseguir con el aparato de justicia. No sé si va a pasar, pero sería mi propuesta, ¿no? Que realmente quede también una culpa
pero ahí sí responsabilidad más bien política y individual de los políticos y de los capitalistas que impiden que la gente se proteja. Creo que ellos deben saber que tienen que pagarlo a lo mejor hasta con cárcel. Esa sería una propuesta, y no la gente, no mandar a la gente que no usa cubrebocas a la cárcel, es absurdo, sino mandar a la cárcel a los capitalistas y políticos que impiden que haya cubrebocas. Sí, bueno, de mi parte, pues básicamente concuerdo con lo último que menciona Estefan, decir algo tal vez como mínimo que podemos hacer en México es, pues de alguna manera, mapear y responder a lo que se da a nivel de discusión política, alrededor de cómo vamos a manejar acá la contingencia sanitaria de aquí a meses, ¿no? Donde va a seguir circulando el virus, ¿no? Sobre todo pensando, ¿no? Bueno, esto es lo que yo veo en redes o en periódicos, ¿no? Que de momento hay un ataque brutal de la derecha mexicana a Obrador y a este subsecretario de Salud, Gatell, digamos, sin entrar ahorita como que en detalles, ¿no? De qué han hecho bien, qué han hecho mal las autoridades del gobierno federal, decir, bueno, evidentemente ahorita sí hay una intentona casi golpista justo de este sector de derecha, donde sigue estando ahí este nefasto Calderón, su esposa, etcétera, donde buscan a toda costa, con redes, con Twitter, fake news, bots, como puedan, tumbar la credibilidad política de Obrador y en este caso de las autoridades sanitarias de México. Entonces también yo diría como que estar atentos precisamente de cómo va la lógica táctica de la derecha, precisamente en relación en este caso al COVID. Creo que sí vale la pena, ¿no? Contestar, enfrentarse precisamente a esta intentona golpista de la derecha, un poco hablando hacia la opinión pública con otros datos, otras informaciones, otros conceptos, ¿no? Pero también una como tarea táctica, yo diría, ¿no? Mapear y contrarrestar esta intentona golpista de la derecha mexicana. Sí, tal vez un último comentario sobre lo que tú dijiste, Fernando. Yo creo que sí es impresionante la debilidad de los gobiernos de muchos países, incluyendo el mexicano, ¿no? Cuando en TV Azteca, en público, a lo mejor se burlan del secretario de Salud Pública y dicen no hacerle caso y no pasa nada, ¿no? Incluso el presidente hasta dice que es su amigo quien lo dijo, algo así, ¿no? Pues yo creo que se expresa una debilidad impresionante. Eso es algo así que sí es llamativo. Tiene 30 millones de votos, pero son más débiles que otros gobiernos, ¿no? Y esto pasa también, y claro, y se expresa en lo que tú dices, ¿no? Actitudes como muy agresivas de la derecha, es cierto, ¿no? Pero al mismo tiempo ellos mismos actúan de una manera muy, muy debilitada, ¿no? Es algo que no entiendo, porque no aprovechan la situación que tienen tanto tienen tal vez todavía apoyo popular y se ponen, digamos, de frente, así en serio, a las clases económicamente en el poder, pero lo hacen muy poco, ¿no? No sé si no pueden, ellos mismos dicen que no pueden más que eso, pero evidentemente si no pueden o no quieren, pero es impresionante la debilidad, pero insisto, eso es algo que menciono México porque estamos acá, pero pasa en esto en todos los países, ¿no? En todos los países del mundo podemos observar una debilidad muy grande de los estados, no solamente de los gobiernos, de los estados. Se expresan estas actitudes débiles de los gobernantes que no pueden dar la cara a los capitalistas de manera suficiente, por lo menos, y también se expresa en la debilidad de la salud pública, ¿no? Que es muy débil y no sabe comportarse de manera adecuada al virus, ¿no? Creo que en el fondo es el mismo problema, ¿no? El capitalismo es tan avanzado hoy en día que ya los únicos que tienen todavía libertad de decisión son los capitalistas, ¿no? Y todos los otros, aunque tengan 30 millones de votos, ya no hacen en verdad, ya no tienen margen de operación. No lo digo tanto para defenderlos y tampoco para acusarlos, simplemente para describir objetivamente qué está pasando, ¿no? En verdad, los gobiernos y los estados están desapareciendo, ¿no? Y se expresa, digamos, en la desaparición de la salud pública, y se expresa que hay capitalistas en México como Salinas Pliego que simplemente no hizo caso a las indicaciones y no pasó nada, ¿no? Entonces, Donald Trump, y obviamente no es para defender a Donald Trump, pero Donald Trump también trató de negociar con la General Motors si pueden, en vez de producir coches, producir máquinas, ¿no? Respiradoras artificiales, mecánicos, y nunca más se supo más de eso, ¿no? Supuestamente hicieron un acuerdo, pero nunca jamás se habló del tema, que es una mala señal. Lo que quiero decir, y insisto, no es para defender a los políticos, pero sí hay que estar claro que hay una tendencia hacia la desaparición del Estado, y lo que tú dijiste, Ari, y también Paulina, regresando al tema de la represión, quién es el responsable detrás de la policía, que pasa algo parecido. El Estado ha perdido en gran parte el control de sus propios policías, ¿no? Y los controlan, por ejemplo, grupos de narcos, les que dan órdenes, o otros grupos, ¿no? O en México querían cerrar un call center donde trabajaban para Electra, ¿no? Y simplemente sí llegó entonces la policía, los quitó y al día siguiente estaban otra vez ahí, ¿no? Y entonces no había una capacidad del Estado de imponerse y cerrar
pagar el changarro, digamos, cuando era obviamente ilegal que estaba trabajando. Entonces es algo que está observando. Estamos en una situación de descomposición de los estados que a su vez deberían de representar la voluntad popular en frente de los capitalistas y no lo logran. Creo que sí estamos en un proceso de plena descomposición, ¿no? Y en ese sentido los gobiernos pierden el control de los policías, porque no creo que hayan dado una orden mate tal persona, no creo. Más bien realmente perdieron el control, ¿no? Y insisto, no es para defenderlos, pero creo que cuando ellos dicen yo ni tuvo que ver, ni puedo impedirlo, habla muy mal de ellos. Entonces, ¿cómo que tengo un policía y no lo puedo controlar? Si quieren lavar las manos, pero más bien dan una muy mala imagen de decir, tengo una policía que está totalmente fuera de mi propio control, y eso creo que es un problema muy grave que habría que ver cómo se resuelve, obviamente no con autoritarismo, sino frenando el autoritarismo de los capitalistas. Esa es la función del Estado, frenar el autoritarismo objetivamente existente del capitalismo, y esa función ningún Estado en el mundo hoy en día está cumpliendo, creo. Sí, gracias. Bien, vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Vamos a... Al calor de una cerveza voy bebiendo mi ciudad al compás de la noche, observando a mi gente, la pobreza de la raza, mucha prostitución, drogas y extorsión por las calles, niños sucios, hambrientos, queriendo saltar hasta llegar el momento, ese momento, el que nunca llegará. Una carcajada ausente se desvela bajo la luz de la luna llena, mirada perdida que no percibe nada, tropezando va, navegando va, pesadilla sin final, muerte diaria animal, suelo pisado, aplastado por la prisa diaria, por el hambre derramada, se cobija de humanidad. Resistencia, no dejen de gritar, resistencia. Resistencia, no dejen de gritar, resistencia. Resistencia en el campo, resistencia en la ciudad, y la sangre se derrama por allá, por acá, niños muriendo de hambre, México arde, y son las grietas de unos tiempos que van. Resistencia, no dejen de gritar, resistencia. Resistencia, no dejen de gritar, resistencia. En la acera de enfrente, un indigente quiere vivir, saltar, cantar, comer, gozar, como tú, como yo, como cualquiera, como mi gato que viene y va, viene y va. Y seguimos resistiendo, ya nunca nos podrán humillar ni acabarnos. No necesitamos permiso de nadie, mucho menos de unos políticos que solo están para engañar a la gente y robar dinero. Mis cigarros se consumen, necesito más taco. Mi cabeza no entiende lo que ve girar. Mira, estoy perdida, enloquecida de tanto buscar y no encontrar respuestas, salidas, alguna señal en mi camino. ¿Cuál es la solución? Disolución, ilusión de un sueño que nunca llegará. Resistencia, no dejen de gritar, resistencia. 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 Ellos son los que chingan la nación, los que no entienden y no escuchan este son. Ellos son, no somos uno, ni somos 100, pinche gobierno, cuéntanos bien. Resistencia, no dejen de gritar, resistencia. Resistencia, no dejen de gritar, resistencia. Resistencia, no dejen de gritar.
amigos, pues ya estamos de regreso y este es nuestro último espacio para seguir conversando con Stefan Gandler y Fernando Huesca, también con Paulina Flores, que ya la conocen, que es súper famosa, ya la conocen en todos lados. Y pues bueno, nada, pues vamos a esta parte que es, puedes ir platicado. Estamos hablando acerca de los movimientos sociales y cuál es el panorama que tenemos, que pinta a partir de lo que ocurrió con los movimientos sociales de Estados Unidos, aquí en México, y todo esto a raíz de todas estas cuestiones del coronavirus que también nos tienen en estas problemáticas de la salud, que hace rato mencionaba Gandler, la salud obligatoria, ¿no? Que tiene toda una cuestión que analizar. Y pues bien, pues le cedo la palabra a Fernando, si quieres, para ir terminando este programa, si quieres mandar alguna conclusión específica, si tienes alguna, y si no, alguna pregunta que nos dejes para reflexionarla y pues seguir participando con la reflexión sobre ello. Y por supuesto, para quienes nos escuchan y nos ven en Facebook, YouTube y Spotify, que ya saben que estamos en todos lados, pues también que puedan participar. Muchas gracias, Ari y Paulina, por la invitación a este programa y por poder aquí pues compartir una que otra idea en lo que nos junta aquí, precisamente pues el contexto global y regional muy problemático, ¿no? En relación precisamente a la violencia policial, violencia de género y la pandemia, ¿no? Ahorita se juntan muchas cosas y creo que sí, es una excelente ocasión pues para precisamente compartir ideas de cara al público y tener retroalimentación entre todos, ¿no? Serían yo creo que como que mis últimos comentarios, en el tiempo de que, bueno, obviamente, de nuevo, como que mandato a la salud o salud obligatoria es una idea nazi, así, literal en su raíz, la vida no apta, ¿no? Como concepto de la política nazi, me parece, o sea, perfectamente tendría una continuidad si actualmente se pusiera como lema absoluto, de nuevo, de la moralidad individual o de la política de los estados, evitar que la gente se contagie de este virus. Definitivamente daría, me parece, un montón de terreno para práctica totalitaria, más totalitaria de la que ya vemos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tener mucho cuidado de no caer como que en este miedo, de repente al que llevan pues los más media. En un terreno un poco más esperanzador, un poco haciendo eco de algo que comentabas tú, Ari, hace rato. Sí, bueno, ¿qué hacer? Precisamente cuando tienes policías corruptas, vinculadas con la delincuencia organizada, pues de repente un Estado incluso, ¿no? Que a pesar de que tenga una cierta inspiración de nuevo, algo cristiana, algo populachera, por así decirlo, en el mejor de los sentidos, y hasta le faltaría, yo diría, populismo, ¿no? Obrador, si eso es de lo que lo acusa la derecha, ¿no? Entonces, bueno, o sea, no es tan como favorable, me parece, una perspectiva emancipatoria de género, incluso tal vez de clase o de raza, lo que tiene de momento el gobierno federal. O sea, yo diría, no, o sea, no está dando tal vez como que terreno, precisamente estas como luchas para que participen dentro del Estado, sino que tiene una u otra relación hostil de diferente magnitud, ¿no? A estas luchas, raza, género, tal vez incluso clase, ¿no? Clase trabajadora. Pero de nuevo, tampoco es como para tirar la toalla, es decir, tampoco tendrías que esperar que del Estado al gobierno, ¿no? Que se diga de izquierda, viniera la solución total, definitivamente, ¿no? Yo apuntaría más bien como a colectivos, algo así como organizaciones, pues en gran medida extra institucionales, marginales, ¿no? No operando necesariamente dentro de las instituciones del Estado, sino más bien en la calle, fuera, de nuevo, sobre la idea de colectivos o colectivas, ¿no? Creo que por ahí va, me parece una buena oportunidad de acción, digamos, para diferentes grupos en situación de riesgo o de opresión, precisamente por la violencia policial de género, etcétera, ir por ahí, digamos, tejer redes extra institucionales como para compartir saberes, experiencias e incluso tácticas, ¿no? Las redes sociales actualmente nos permiten esto, o sea, conectar lo que ocurre en un lado del país con otro, y por ejemplo, ¿no? Lo que nos comparte Paulina sobre la situación en Guadalajara es muy relevante, lo que en Puebla no lo escuchamos del todo, y definitivamente, pues sí, es importante como para enriquecer la perspectiva teórica, para alimentar una pues, praxis democrática, ¿no? En un sentido muy amplio. Entonces yo diría, va por ahí, dejamos redes extrainstitucionales, conectémonos de manera global usando estas tecnologías y pues juntémonos, ¿no? Diversas luchas marginales, tal vez podemos hacer mella, ¿no? Precisamente en el sistema represor. Gandler. Sí, bueno, también voy a hacer entonces, tratar de hacer un comentario final. Y yo creo que
hay que tratar de evitar, ¿no? Ciertos errores, como ya hemos dicho, en las actuales luchas, y que una manera muy buena de intentar de no repetir errores es justo un poco el conocimiento histórico, ¿no? Y retomar las experiencias históricas, en este caso especialmente del fascismo, ¿no? Que había diferentes variantes primero en los 30s, 40s en Europa, y luego de alguna manera también aquí en América Latina, las dictaduras militares, ¿no? Como en Pinochet, Chile es muy visible la relación directa con los nazis, que muchos fueron allá a ayudar a reprimir justamente al gobierno dictatorial. Entonces, yo creo que sí habría que aprender un poco la experiencia del fascismo, y creo que ahí el problema principal en la época del fascismo era, por lo menos en Europa, que la izquierda no supo reaccionar de manera adecuada, ¿no? Porque los fascistas no tuvieron discursos tan bien hechos ni eran tan fuertes, pero había una debilidad en la izquierda muy grande, y ahí el punto central, bueno, ahí estoy de acuerdo con Baltabini, yo diría que el punto central de la debilidad ideológica y filosófica de la izquierda era su fijación ingenua en el progreso, que se pensaba que con el progreso se resuelve todo. Y ahí está implícito el concepto de salud, ¿no? Pero la gente saludable, la que tiene fuerza y no corre rápido, son aquellos que van al progreso, mientras los enfermos se quedan un poco atrás, ¿no? Son más lentos, frenan. Entonces yo creo que este concepto de progreso hay que destruirlo. Es un concepto de derecha, no es un concepto de izquierda como falsamente se piensa muchas veces. Es un concepto que solo convierte a las clases altas y a los capitalistas, ¿no? Y justo ese es claro, un problema que en muchos de los gobiernos izquierdistas que había y hay en América Latina cometen este mismo error. Otras piensan que el progreso está de su lado, y claro que no, el de su lado no está el progreso. El progreso siempre está al lado de la derecha y siempre está del lado de los capitalistas, y creo que esto es algo que hay que tener en mente con las actuales luchas, ¿no? Insisto, regresando al tema de la salud, etcétera, por supuesto existe el derecho a frenar. Existe el derecho a ser lento, existe el derecho de no ser productivo, existe el derecho insisto, de estar en la cama aunque sea un año porque está enfermo, ¿no? Estas enfermedades se han vuelto tan graves, y eso pasa justo con el virus, porque la gente quiere ser productiva, quiere avanzar. Si la gente a partir del primer día que sienten dolor de cabeza, ¿no? En vez de tomar una medicina contra el dolor de cabeza, se quedan en su casa, habría muchísimo menos casos de coronavirus. Justo esta actitud de seguir trabajando porque me obligan, a pesar que me siento mal, eso es en verdad una de las razones principales porque se ha, digamos, repartido y tan rápidamente el virus, ¿no? Entonces, para que vean, ¿no? El virus es justamente la expresión como más física del progreso, ¿no? Trabajar aunque no pueda, descansar solo cuando ya no me queda de otra, no cuando siento que tengo que descansar. Yo creo que esto que hay que desde la izquierda tenemos que entender que esas actitudes de ser muy chambeadores y muy progresistas y muy dirigidos al futuro es justo nos hace aliados sin darnos cuenta de los capitalistas, ¿no? Y esto pasa a las personas en la vida cotidiana y también pasa a los gobiernos que se autoperciben de izquierda. Entonces yo creo que habría que romper con eso, ¿no? Con la ideología de la salud, con la ideología de la velocidad, con la ideología de la productividad y con la ideología del progreso. Y que esto también implica, por ejemplo, el patriarcado, ¿no? El machismo, porque se perciben las mujeres cuando están embarazadas, porque son un poco menos productivas en la fábrica, como improductivas, ¿no? Etcétera, etcétera. Digamos, todo hay, y es más amplio, ¿no? No solamente es el embarazo, pero también el patriarcado y el machismo tiene que ver con esta ideología progresista y productivista. Entonces, y también el racismo, ¿no? Ahorita no voy a entrar en los detalles, pero creo que en esto ya sería el giro ideológico que hay que dar, criticar frontalmente y abiertamente la ideología del progreso, y ahí empezar con la solidaridad, por ejemplo, con los mayas que no quieren el Tren Maya, que los ven como atrasaditos, ¿no? Y no, dice, ellos tienen el derecho de no querer este progreso que es el tren, tienen el derecho, como también tengo derecho a vivir aunque esté enfermo, ¿no? Es muy diferente, en los dos casos freno el progreso y qué bueno que lo freno, ¿no? Yo creo que eso sería que debemos aprender la izquierda para no repetir los errores de la izquierda de los años 30 en Europa, que no supo, por este error principal ideológico, frenar el fascismo. Bueno, con esto, muchas gracias a Ari y Paulina por la invitación, y también Fernanda, muchas gracias por participar aquí los cuatro juntos en la discusión. Paulina, ¿algo para terminar también, para finalizar? Pues no, luego ya dijimos un montón de cosas, pero a nosotros que nos escuchan seguido, pero me deja un buen sabor de boca lo que nos comparte Estefan y Fernando, porque yo soy muy pesimista siempre, ya me han escuchado de, no, ya no se puede hacer nada, pero a lo mejor cambiando estas perspectivas de la idea de progreso y otra vez regresar a los primeros principios del derecho A, ¿no? Que ahora es tan famoso,
que los gobiernos ahora estamos pensando como el estado de excepción, ¿no? Ahora ya no tenemos derechos, yo decido por ti, ¿no? Que tiene que ver con las situaciones paternalistas y machistas del Estado. Pero les agradezco un montón que hayamos podido estar aquí y no, mejor así lo dejamos abierto con con que sí se pueden hacer ciertas cosas desde la calle, porque luego yo soy muy pesimista, pero qué bueno que pudieron estar acá con nosotros. Bien, pues sin más, y a Paulina también, a todas, a todes los que nos han escuchado, a Gandler, a Fernando, Pau, y pues muchísimas gracias por compartir con nosotros la palabra, por compartir el tiempo con esa pues voluntad de querer compartir, ¿no? De querer hablar, de querer cuestionar, debatir un poquito. Y claro, nos encantaría tener un programa mucho más largo sobre este tema y profundizar mucho más, pero bueno, no podemos hacerlo hoy, pero muchísimas gracias, de verdad. Un buen sabor de boca, como dice Paulina, sobre todo que nos deja la pregunta abierta, ¿qué podemos hacer? ¿No? Muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo programa. Hasta luego.